Hablaremos hoy, en esta nueva visita a la casa de Leopoldo, sobre Hermann Hesse, pero sobre todo charlaremos acerca de aquellos 10 libros de este fabuloso escritor alemán que hemos encontrado hurgando en la terrible biblioteca del infierno, aquella misma que se encuentra ubicada en los recónditos subsuelos de la casa de Leopoldo. Para comenzar, diremos pues que Hermann Hesse nació en Köln el 2 de julio de 1877 y que fue miembro de una familia tan pobre como religiosa. Su padre incluso fue misionero y se dedicó a la prédica del cristianismo en la India. Lo cierto es que, por lo pronto, Hermann Hesse heredó de sus padres el culto a la música y a la poesía, así como el respeto a las leyes de la naturaleza y de la vida en general. De un espíritu rebelde, nunca supo ser un alumno disciplinado. Iba de un instituto a otro, escapándose incluso en cierta ocasión de la escuela donde estudiaba. Se cuenta que desde chico leía todo el tiempo y que al ir creciendo fue probando su fortuna con el ejercicio de varios oficios. En cierta ocasión trabajó en un taller donde fabricaban máquinas, luego en una librería, más tarde como redactor en un periódico y luego, al haberse vuelto aficionado a los libros antiguos, se dedicó a ganarse la vida trabajando en un anticuario. En resumidas cuentas, Hermann Hesse era un hombre al que le gustaba viajar mucho y estar solo. Lector empedernido, era un caminante sin rumbo y adoraba contemplar cuadros y amaba las plantas y a los animales. No le interesaba la patria en un sentido geográfico y era un enemigo ideológico de la guerra, asuntos que le trajeron un sinnúmero de interminables trastornos durante mucho tiempo. Para Hermann Hesse, las dos épocas de mayor desdicha fueron los años del colegio como un niño y los años de la Primera Guerra Mundial como un hombre. No participó en la guerra, no supo ser capaz de entender y acompañar el sentimiento nacionalista de sus correligionarios, lo cual le trajo muchos problemas con la opinión pública a pesar de ser un escritor muy querido y respetado. Pero a partir de cierta ocasión en que se atrevió a confesar su postura frente a la guerra, el clamor de los que lo adoraban se volvió un rugido tenebroso, repleto de muchas amenazas y cartas de odio, sobre todo de muchos estudiantes, y entonces fue tomado como un traidor a la patria. Después de los 40 años dejó la literatura para siempre. Se dedicó a la pintura, no para convertirse en pintor necesariamente. También se dedicó a la música y quiso componer una ópera, cosa que no pudo lograr. Más tarde descubrió la magia. No le convencía el respeto por la realidad. Por último diremos que fue Premio Nobel de Literatura en 1946 y abrió las puertas de su cuerpo y emigró a la tumba el 9 de agosto de 1962 en Suiza. Bueno, luego de este sinóptico retrato biográfico, pasaremos a mostrar algunos de los libros de Hermann Hesse que hemos encontrado en la Biblioteca del Infierno. Comenzaremos con Peter Kamensin. Esta fue la primera novela publicada por Hesse, la cual le otorgó, siendo muy joven, fama y fortuna, iniciando su prestigiosa carrera como escritor. Fue publicada en 1904 y el contenido del relato tiene un insoslayable sesgo autobiográfico. Peter Kamensin, un personaje un tanto contradictorio, se ve desarraigado abruptamente de su infancia y presa de una constante inquietud se pierde, atrapado entre la desesperación y la ternura, en el tumultuoso tiempo crítico de los años que transcurren entre las dos guerras mundiales. En sus páginas, Hermann Hesse desarrolla uno de los tópicos fundamentales que marcarían el rumbo de toda su literatura, la penosa conquista de la libertad individual. El segundo libro que mostraremos aquí no es otro más que El juego de los avalorios, del cual diremos, sin temor a equivocarnos, que es la obra más madura de Hermann Hesse. Publicada en 1943, su argumento es un intento por forjar un núcleo sinóptico de todas las ciencias humanas unidas para el desarrollo de una sociedad monástica donde el conocimiento de las ciencias y de las artes, tanto de Oriente como de Occidente, vienen a constituir el capital más valioso de todo el género humano. El juego de los avalorios fue su última novela. El tercer libro que mostraremos aquí es la novela de Mian, una de las más famosas e importantes de todo su repertorio literario. Lo más curioso es que esta novela, tan conocida por todos, no fue otra cosa más que el resultado de un proceso psicoanalítico que Hermann Hesse llevó a cabo en su momento y que culminó en la gestación de tamaña obra,
tan querida por todos menos por Julio Cortázar, el cual sostuvo en alguna oportunidad que el personaje de Demián era un fantoche. Publicada en 1919, el libro nos remonta al desarrollo y la evolución de la vida de Sinclair, un muchacho de una extraordinaria sensibilidad prácticamente poética que se encuentra inopinadamente con el rostro de su propio destino personificado en la figura enigmática de Demián, cuyo planteamiento del problema de la dualidad conduce al lector hacia su inevitable resolución, el reencuentro con la propia conciencia espiritual y la exaltación última de la relación del ser consigo mismo, con la vida, con la naturaleza y con la verdad. Nuevamente, la novela tiene fuertes basamentos autobiográficos. Como si Hermann Hesse, con su obra, en vez de ir en la búsqueda del tiempo perdido, como lo haría Proust, iría en la búsqueda de la identidad perdida, es decir, la primordial. El cuarto libro que compartiremos aquí es la novela Bajo la rueda. Publicada en 1906, es la segunda novela del escritor alemán y narra las experiencias escolares de un muchacho de elevadas cualidades intelectuales que es admitido en uno de los colegios más renombrados del país, el cual queda atrapado por tanto en las marañas institucionales del sistema educativo. Sistema que, lejos de ocuparse en desarrollar las cualidades más virtuosas del alma y el espíritu, se concentra solo en el crecimiento estrictamente académico de los alumnos. Se puede observar en el argumento de esta novela, así como en otras muchas también, la única virtud que Hermann Hesse valoraba como posible y verdadera, la obstinación de un espíritu rebelde que lo único que desea es vivir conforme a sí mismo. El quinto libro es la novela titulada Narciso y Godmundo. Escrita en 1930, tal como sucede en otros casos, aquí también Hermann Hesse intenta explorar la dualidad establecida entre la mente racional y el carácter impulsivo de las dimensiones emocionales. Donde Narciso representa el mundo de la espiritualidad de los monasterios, semejante a lo que sucede con la ética de los ascetas, y Godmundo, que vendría a simbolizar la influencia sanguínea del mundo y sus tentaciones, en una época arrasada por el estigma de la peste. Ambos personajes, en este caso, eligiendo caminos muy diferentes, se aventuran en la búsqueda de un elemento en común, el descubrimiento de la identidad y el hallazgo de la sabiduría. El sexto libro que presentaremos aquí es ni más ni menos que una de las novelas más queridas y renombradas de este entrañable Premio Nobel de Literatura. En otras palabras, me refiero a Siddhartha, la cual fue publicada en 1922, pero que le trajo, al parecer, muchos problemas a Hesse para terminarla. Siddhartha viene a ser uno de los tantos viajes introspectivos que Hesse realizó en torno a su constante identificación con la cultura de Oriente. En este caso, el relato nos sitúa en la trama de la vida de Siddhartha y su búsqueda empedernida de la iluminación fuera de la religión y de las tradiciones del credo y del templo. El joven Siddhartha, seguro de sí mismo, cuestiona la enseñanza de los viejos maestros y decide ir en búsqueda de la verdad por sus propios medios. Al igual que sucede en Narciso y Godmundo, en la novela Siddhartha, Hesse realiza una reflexión profunda acerca de la tensión que existe entre el mundo de la mente racional y el universo de las emociones humanas. Uno de sus personajes, incluso, aparece en una de las canciones de la banda de música argentina llamada Arcoiris, titulada Vasudeva, tal como el nombre de aquel personaje tan peculiar al cual nos estamos refiriendo en esta ocasión. En la novela de Hesse, Vasudeva se nos presenta como un barquero que guía a Siddhartha a través del río y le enseña a escucharlo para hallar la iluminación. El río representa el flujo continuo de los pensamientos y Siddhartha consigue salir del río para convertirse en testigo de aquel ruido ensordecedor, abriendo los ojos para mirar el rostro de la verdad y trascender. La séptima obra que presentaremos es un libro de cuentos titulado El camino difícil, publicado en 1919, mismo año que Demián. El libro nos presenta un conjunto de relatos entre los cuales se encuentran Augusto, el poeta, Sueño de flautas, Noticia curiosa de otra estrella, El camino difícil, Una sucesión de sueños, Faldun y por último Iris. Aquí Hermann Hesse nos deleita con un conjunto de relatos en prosa, los cuales capturan el espíritu romántico de los cuentos de hadas.
orientando el ímpetu de la imaginación literaria hacia la contemplación de los mundos maravillosos y de la magia que conviven junto a las personas en los días sucesivos de la realidad cotidiana. El octavo libro viene a ser la novela titulada El último verano de Clinsor, el cual fue publicado junto con Demián y El camino difícil en 1919, un año sumamente productivo desde el punto de vista editorial para el autor. Clinsor, un pintor de 42 años de edad, experimenta el lúgubre presentimiento de que no podrá mantener encendida la llama de su vida por mucho más tiempo. Aquella vida tan plena, impregnada de pasión y de arte, la cual culminará en una temporada donde el placer convive con la obsesión por la creación artística, acompañados por el nacimiento del amor y la pervivencia de la amistad. Frente al inminente detenimiento del reloj de su vida, Clinsor afronta cada uno de los días de su último verano con vehemencia y ardor. Hermann Hesse, dedicándose a los servicios de asistencia a los prisioneros de guerra, hace de Clinsor el retrato literario de la ideología y del estilo de vida de los artistas expresionistas alemanes de principios del siglo XX. El noveno libro que mencionaremos aquí no es otro más que El lobo estepario, novela tan aclamada por todos menos por Jack Kerouac, escritor norteamericano de la famosa generación Beat, que supo mencionarla en su novela Big Sur. Lo cierto es que El lobo estepario fue publicada en 1927, escrita solo para locos. El que lo haya leído lo comprenderá por obvias razones. La novela nos muestra la vida de Harry, un intelectual solitario que no se siente identificado con el espíritu de su época, atraído por el amor hacia la naturaleza y la vida del mundo clásico. A medida que va avanzando la trama, Harry se irá encontrando con una serie de personajes que lo llevarán a cuestionar la naturaleza de su identidad y de su propósito. El lobo estepario le permite al autor superar por fin el problema de la dualidad, estableciendo la idea de que el mundo es un teatro donde el ser humano puede ser todos los individuos posibles al mismo tiempo, sin por eso perder el sentido de la identidad individual. Se trata, sin lugar a dudas, de una de las grandes novelas del siglo XX y una de las grandes novelas de Hermann Hesse. El 10º libro que hemos decidido incluir en esta modesta selección es un pequeño ejemplar que lleva por nombre Obstinación, escritos autobiográficos. Y consideramos que este es, sin lugar a equivocarnos en lo más mínimo, la obra más importante del escritor alemán. Y uno se preguntará, ¿por qué nos atrevemos a alegar semejante impresión? Y eso es porque, si bien Obstinación no es Demián, ni Siddhartha, ni el mismísimo lobo estepario, la mayoría de las obras más relevantes de la literatura de Hesse tienen un alto componente autobiográfico. ¿Y qué mejor biografía que aquella que nos puede ofrecer el mismo autor? Decimos que este libro representa lo mejor de la obra de Hesse porque quien haya leído a Hesse sabrá que toda la obra de este extraordinario premio Nobel no es otra cosa más que la vida de Hermann escrita por Hesse. Por eso afirmamos que este libro, Obstinación, es el más importante, porque nos permite comprender no solo la vida del autor, sino también la médula espinal de toda su obra y de toda su filosofía. Así que, quien todavía no lo haya leído, espero que no pierda la oportunidad de hacerlo en la brevedad. Además de las 10 obras que hemos mencionado hasta aquí, también hemos encontrado otros libros de Hermann Hesse que se hallaban perdidos en la Biblioteca del Infierno, entre los cuales se encuentran En el balneario, Fabulario, El arte del ocio, Pequeñas alegrías, Desde la India, El caminante, Noticias extrañas de una nueva estrella, Escrito en la arena, Viaje al oriente, Rosalde, Jornada a las tierras donde nace el sol, Rastro de un sueño, Y si la guerra siguiese, Conversión de Casanova, Pequeño mundo, Escritos políticos 1932-1962, Sobre la guerra y la paz, Nulp, y a prepararse porque hay otros títulos como La ruta interior, Lectura para minutos, Gertrude y Relatos esenciales. Y si bien estos no son todos los títulos escritos por Hermann Hesse, al menos son todos los que hemos encontrado en la Biblioteca del Infierno. Bien, hasta aquí hemos llegado y les digo adiós por el momento.
Espero que antes de ponerse sus abrigos y abrir la puerta para marcharse, puedan dejar su suscripción arriba de la mesa y contemplar la posibilidad de volver una vez más a la casa de Leopoldo, porque, quién sabe, quizá la próxima vez que decidan aproximarse a la casa y tocar la puerta, sean atendidos por ustedes mismos.